Prepárate para sumergirte en esta apasionante historia. No olvides suscribirte a nuestro canal, darle me gusta a este video y dejarnos tus comentarios para ser parte de nuestra comunidad de historias. ¿Desde qué ciudad nos acompañas hoy? El destino de Isabela. Entre sombras y luces en Toledo. Advertencia. Lo que estás a punto de leer te dejará sin aliento. Imagina un destino sellado, no por amor, sino por desesperación. ¿Serías capaz de sacrificar tu propia libertad para salvar lo único que te queda? Prepárate, porque la historia de Isabela te mostrará que el amor verdadero puede surgir incluso de la más oscura de las imposiciones. Isabela del Valle permanecía inmóvil en el inmenso y lujoso salón de la Hacienda del Sol, un lugar que alguna vez fue símbolo de esplendor y calidez andaluza. El espacio, ahora opulento pero frío, adornado con pesados cortinajes de terciopelo Borgoña, muebles de caoba intrincadamente tallados y una enorme cama con dosel dorado, debería haber sido un santuario de consuelo y seguridad. Sin embargo, esta noche se sentía más como una jaula dorada, atrapándola sin piedad. Su mirada se posó en el contrato de matrimonio que descansaba sobre la mesa de ébano. El nombre de Ricardo Vargas estaba grabado en la parte superior de la página, sonando como un eco siniestro en su mente. No era solo un empresario acaudalado, era tristemente célebre por su frialdad, su talante dominante y su ambición desmedida. Todos en la alta sociedad madrileña sabían que Ricardo Vargas nunca hacía nada si no le beneficiaba. Entonces, ¿por qué querría casarse con ella, la última heredera de la Casa del Valle? La respuesta era dolorosamente obvia. Quería el control del imperio de aceite de oliva del Valle, ahora al borde del colapso debido a las malas decisiones de su padre, Don Mateo. La fusión con la corporación Vargas era la única manera de salvarlo, y el precio de ese acuerdo era ella. Un matrimonio de conveniencia, una prisión dorada e ineludible que se cernía sobre ella, dejándola sin opción. Isabela apretó los puños, las uñas clavándose en sus palmas, forzándose a contener las lágrimas. Toda su vida había vivido bajo las expectativas de sus padres, atrapada en la imagen de la hija perfecta. Pero ahora estaba siendo vendida como una mera mercancía. La ceremonia de la firma fue rápida y extravagante, un espectáculo que deslumbró a la élite. Toda la ciudad se maravilló con la unión de dos familias poderosas, pero solo Isabela conocía la verdad. Detrás del champán burbujeante y las sonrisas forzadas, había una pesadilla hecha realidad. Esa noche, después de que los invitados se despidieron, Ricardo la llevó de vuelta a su imponente residencia en el corazón de Madrid. Ya no necesitaba fingir. En el estudio tenuemente iluminado, estrelló su vaso de whisky contra el suelo antes de agarrar el brazo de Isabela, atrayéndola bruscamente hacia él. ¿Crees que puedes manipularme, Isabela? Su voz era glacial, teñida de un peligroso fuego. ¡Suéltame! Ella luchó, pero su agarre era demasiado fuerte. Él sonrió, una mueca cruel asomándose en sus labios, mientras sus dedos se cerraban sobre su muñeca antes de apretar su cintura. De ahora en adelante, me perteneces. No habrá divorcio, no habrá escape. Serás mi esposa y me obedecerás. El cuerpo entero de Isabela tembló. En ese momento, se dio cuenta de la asombrosa verdad. Ricardo no solo quería la riqueza de su familia, él quería el control total sobre ella. Fue entonces cuando supo que, si se quedaba, nunca tendría la oportunidad de escapar. Esa noche,
Cuando toda la mansión había caído en un profundo letargo, Isabela abrió su armario, eligiendo la ropa más sencilla, una blusa de algodón y unos pantalones oscuros. Se miró en el espejo. La aristócrata refinada se estaba disfrazando de una chica común. No más ropas lujosas, no más joyas, solo una mujer desesperada buscando la libertad. Se irguió, su corazón latiendo violentamente. Si él la atrapaba, no habría una segunda oportunidad. Pasando por el jardín trasero, llegó a un pequeño puente, uno que nunca estaba cerrado. El aire de la noche era frío, pero no era nada comparado con el terror que se anidaba en su pecho. Y luego se fue. Se fue de la residencia Vargas, de un matrimonio forzado, del destino que otros le habían impuesto. Abordó el primer autobús con destino a Toledo, sin idea de a dónde iba ni qué haría. Lo único que sabía era que nunca podría regresar. De una aristócrata rica, ahora no tenía más que la ropa que llevaba puesta. Sin identidad, sin dinero. Solo ella misma y el camino por delante. La nueva ciudad bullía de vida, desconocida e indiferente. Las calles estaban llenas de extraños. Ninguno la reconoció. A ninguno le importaba quién era. Fue abrumador, pero también liberador. Caminó sin rumbo, perdida en un mar de gente, hasta que sus ojos se encontraron con un pequeño anuncio pegado en una pared. Se necesita personal de cuidado en la casona silenciosa. Buen sueldo, no se requiere experiencia. La mirada de Isabela se centró en el anuncio. Julián Montoro. El nombre le parecía extraño y familiar, pero no podía recordar dónde lo había escuchado antes. Dudó un momento, luego respiró hondo. Esta podría ser su única oportunidad de tener un techo, de empezar de nuevo. Con un impulso de valor, se dirigió y llamó a la puerta. ¿Qué harías tú en la situación de Isabela? ¿Te arriesgarías a empezar de cero en un lugar desconocido? ¿O intentarías enfrentar a Ricardo? Déjanos tu opinión en los comentarios. El grito resonó en los silenciosos alrededores. Unos momentos después, una mujer de mediana edad surgió del interior. Su cabello gris recogido pulcramente y sus ojos entrecerrados detrás de unas gafas. Era doña Elena, la ama de llaves de la casona silenciosa. «¿Qué desea, señorita?», preguntó doña Elena. Su tono era tranquilo, pero distante. Isabela bajó inmediatamente la cabeza, ajustando su voz para encajar en su nueva identidad. «Vi el anuncio de trabajo. Me gustaría postularme como cuidadora». Los ojos de doña Elena se posaron en ella, escrutándola de pies a cabeza. Aunque Isabela había elegido la ropa más sencilla, todavía había un aire de elegancia en ella. Demasiado pulcra, demasiado refinada. Alguien como ella no pertenecía entre los pobres que buscaban trabajo. «Lo siento, pero no es usted adecuada para este puesto», dijo doña Elena con decisión, y se dio la vuelta para marcharse. El pánico se apoderó de Isabela. Se adelantó, agarrando desesperadamente la reja de hierro. «Por favor, necesito este trabajo. Puedo hacer cualquier cosa. No tengo miedo de trabajar duro». «¿Trabajar?». Doña Elena dudó, un toque de curiosidad en su mirada. Tenía poca paciencia para el engaño, pero había algo en los ojos de Isabela, una sinceridad rara y desesperada. «¿Por qué necesita este trabajo con tanta urgencia?». Isabela apretó los labios. No podía decir la verdad. «Porque no tengo a dónde ir». Doña Elena permaneció en silencio por un largo momento antes de suspirar. «Esta propiedad no es un lugar al que cualquiera pueda entrar. Mi señor es muy particular. No le gustan los extraños en su espacio». Isabela apretó los labios. «Solo pido una oportunidad. Si no lo hago bien, puede despedirme en cualquier momento».
Doña Elena la estudió una vez más. Luego asintió levemente. Está bien, le daré una oportunidad. Pero recuerde, un error y estará fuera. Isabela casi lloró de alivio. Doña Elena abrió la reja y la dejó pasar. El camino de la casona silenciosa era tan vasto como imponente. Columnas blancas, fuentes intrincadamente diseñadas y grandes jardines que rodeaban la propiedad exudaban un aire de inesperada elegancia. Aun así, a pesar de su belleza, la atmósfera se sentía extrañamente sombría, fría, sin vida, como si el tiempo hubiera olvidado este lugar. Mientras caminaban por los pasillos, doña Elena habló en un tono mesurado. A mi señor no le gusta socializar. Perdió la vista después de un accidente, y desde entonces se ha vuelto difícil. Si desea conservar este trabajo, hay 2 reglas que debe seguir. Primera, no lo moleste. Segunda, no entre en una habitación si él está dentro, a menos que sea absolutamente necesario. Isabela asintió. No tenía más remedio que cumplir. Esta era su única oportunidad para un nuevo comienzo. Su primer día de trabajo no fue bien. Asignada a limpiar el área de la entrada y a preparar el estudio de Julián Montoro, Isabela rápidamente se dio cuenta de que todo aquí se mantenía con una precisión casi obsesiva. Cada superficie brillaba, cada objeto estaba meticulosamente colocado. Estaba claro que el personal de la casa operaba bajo expectativas estrictas. A mitad del día, después de una mañana agotadora, Isabela salió a recoger una entrega de un camión de suministros. Mientras levantaba una caja pesada, una ráfaga de viento la desequilibró. Tropezó. Su agarre falló, y luego cayó sobre alguien que salía de la entrada principal. ¡Zas! La caja cayó al suelo, y el hombre con el que había chocado dio un paso atrás, casi perdiendo el equilibrio. Con el corazón disparado y en pánico, Isabela levantó la vista y se congeló. Un hombre alto estaba frente a ella. Vestido con una camisa blanca impecable y pantalones oscuros. A pesar de que sus ojos no estaban enfocados, había un aura innegable de fría autoridad a su alrededor. Julián Montoro, aunque no podía verla, instintivamente percibió la repentina intrusión. Su expresión se endureció, su presencia imponente. ¿Quién eres tú? Su voz era profunda, cortante, una espada hendiendo el aire. Lo siento, balbuceó Isabela asustada. El hombre se acercó a ella, amenazador. Fue un accidente. Sus brazos se cruzaron. Elena, ¿quién es esta? ¿Quién la dejó entrar en mi casa? Al escuchar la tensión en su tono, doña Elena se acercó. Su rostro denotaba preocupación. Señor, ella es la nueva empleada. La contraté esta mañana. La cabeza de Julián se inclinó ligeramente hacia Isabela, su expresión indescifrable. Pero sus palabras llevaban una autoridad absoluta. ¡Despídala de inmediato! El rostro de Isabela se oscureció. Si la despedían ahora, no tenía a dónde ir. Sin pensarlo, se lanzó hacia adelante, agarrando la parte posterior de la chaqueta de Julián. Su voz temblaba. ¡Por favor, señor! ¡No me despida! De verdad necesito este trabajo. Julián se tensó un poco con el contacto. Por un momento, su expresión, normalmente indescifrable, se descompuso, como si pudiera sentir la desesperación en su tacto. Su ceño se frunció en irritación, pero antes de que pudiera hablar, doña Elena interrumpió. Señor, quizás deberíamos darle una oportunidad. Ella trabajó duro para estar aquí, y además, ahora necesita un asistente personal. Creo que ella podría cumplir ese papel. Un silencio tenso se cernió entre ellos.
Doña Elena sabía que Julián detestaba tener a alguien demasiado cerca. Pero había algo diferente en esta chica, algo que la hizo valer la pena reconsiderar. Después de una larga pausa, Julián exhaló pesadamente y se encogió de hombros. «No necesito caridad», murmuró. «Si se queda, más le vale ser competente. No toleraré incompetencia ni errores». Isabela sonrió fervientemente. «Lo prometo, daré lo mejor de mí». Sin una palabra más, Julián se dio la vuelta y salió de la sala, dejando a Isabela sin aliento. Apenas había logrado aferrarse a esta oportunidad. Ahora haría todo lo que estuviera en su poder para no perderla. Después de que Julián se fue, doña Elena le dio a Isabela una ligera palmada en la espalda. «Parece que has conseguido el trabajo, pero recuerda, esto es solo el comienzo. Julián Montoro no es fácil de tratar». Isabela levantó la vista, siguiendo la silueta del hombre con el que había chocado. Un hombre que había perdido la vista, pero que llevaba una oscuridad más profunda de la que ella jamás había conocido. Había escapado de una cárcel, pero ahora estaba entrando en otra. Desde los primeros días en que Isabela se instaló en la casona silenciosa, Julián dejó claro que despreciaba su presencia. «No toques mis cosas a menos que te lo permita», le dijo fríamente cuando ella intentó limpiar su mesa. «No entres en una habitación si estoy dentro. Nunca pienses que necesito tu ayuda». Cada día tenía que soportar esas palabras frías. No había una pizca de amabilidad o tolerancia en su carácter. Incluso cuando no podía verla, sentía cada uno de sus movimientos, por muy cuidadosa que fuera. Una vez que intentó mover una silla para él, Julián se apartó bruscamente. «No soy un inválido. Puedo hacerlo yo mismo». Isabela apretó los labios. Se dio cuenta de que él no solo la rechazaba a ella, sino que resistía su propio destino. Pero ella no se rindió. Incluso cuando él la apartaba constantemente, ella permaneció persistente. Le traía sus bebidas, preparaba su ropa y lo guiaba lentamente por los pasillos de la mansión. Ella nunca se enfadó con él. Simplemente hizo su trabajo con cálida dedicación. Y poco a poco, Julián dejó de reprenderla tan a menudo. Una tarde, mientras limpiaba el estudio de Julián, Isabela notó un cuadro boca abajo sobre su mesa. Curiosa, lo tomó. La fotografía mostraba a una joven con largas y onduladas cascadas de cabello y hermosos ojos azules. Pero lo que llamó la atención de Isabela fue el hombre a su lado, Julián. En la foto, todavía tenía la vista y en su rostro había una hermosa sonrisa. Julián siempre sonreía así, incapaz de reprimir su curiosidad. Preguntó suavemente. «¿Quién es ella?» «La habitación». Se enfrió al instante. Julián permaneció inmóvil en su silla, sus ojos azules mirando al frente. Y su voz, cuando finalmente habló, estaba llena de dolor. «Es la mujer que me dejó en el momento en que perdí la vista», dijo. Su voz era áspera, como una vieja herida reabierta. Ella no pudo soportar la idea de estar con un hombre ciego, así que se fue sin decir una palabra. Isabela sintió un dolor en el pecho. Así que por eso Julián era tan distante, tan frío. Él no estaba sin emociones, solo se estaba cubriendo de más dolor. Lentamente, volvió a colocar el cuadro sobre la mesa. «Lo siento», dijo. Julián no dijo nada, pero por primera vez Isabela sintió como si la distancia entre ellos hubiera empezado a cerrarse. Solo un poco. ¿Crees que Isabela debería haber investigado más sobre la expareja de Julián? ¿O su enfoque en su trabajo era lo correcto? Comparte tus pensamientos con nosotros. Esa noche, justo cuando Isabela se disponía a dormir, un sonido extraño resonó desde la habitación de Julián.
Se acercó al ruido. A través de la puerta entreabierta, lo vio sentado rígidamente en el suelo, su respiración rápida e irregular, lágrimas silenciosas rodando por su rostro, sus manos apretando las sábanas. ¡No! ¡Para! Isabela jadeó. Estaba teniendo una pesadilla. Sin dudarlo, entró y tocó su brazo lentamente. ¡Julián! Julián se levantó de un salto. Sus brazos se alzaron instintivamente. Por un momento, Isabela sintió su brazo atrapado en su agarre. Su mano estaba fría, sus dedos se movían. ¡Es mío!, le gritó. ¡Isabela! Sus brazos se elevaron en un jadeo sincronizado. Luego, la realización. Su agarre se aflojó y él la soltó rápidamente, retrocediendo como asustado. Pero Isabela no se apartó. ¿Esa pesadilla fue sobre el accidente?, preguntó suavemente. Julián no respondió. Ella podía verlo ahora, la vulnerabilidad oculta bajo su carácter gélido. No era tan impasible como quería que el mundo creyera. Llevaba heridas, heridas que lo atormentaban, incluso en sueños. Isabela se sentó lentamente a su lado. «Está bien», murmuró. «Me quedaré contigo hasta que vuelvas a dormir». Julián no dijo nada, pero por primera vez no la apartó. Toda esa noche, Isabela permaneció a su lado, cuidando su sueño agitado. Después de esa noche, algo cambió entre ellos. Julián ya no la miraba mal sin motivo, ni la apartaba cada vez que ella se acercaba. Empezó a permitirle ayudarle más. Cada mañana, Isabela lo asistía a elegir su ropa. «¿De qué color es esta vez?», le preguntaba Julián. «Azul pálido», respondía ella. «¿Te sienta bien?». Él asintió lentamente. Ni protestas, ni resistencia. Ella lo guiaba por la casona, ayudándole a ajustarse a los sutiles cambios que hacía doña Elena. A veces, incluso le ayudaba con las cosas más pequeñas, abrochándole los botones de la camisa, pasándole un vaso de agua. Y él ya no se oponía. Fueron pequeños cambios, pero para Isabela lo significaron todo. Una tarde, mientras organizaba libros en el estudio de Julián, Isabela tropezó. Julián, a pesar de no poder ver, instintivamente se acercó para atraparla. Ambos se congelaron. Su mano había encontrado su rostro. Sus dedos delinearon su nariz, trazando la curva de su mandíbula, el suave contorno de sus labios. Él apretó su brazo ligeramente. «¡Isabela!». Su voz se acercó, más suave que antes. Isabela se acercó, la respiración entrecortada. Su corazón se aceleró. Luego, tan lentamente como se le había acercado, Julián retiró su mano. «Lo siento», murmuró. Isabela no entendió por qué, pero una extraña desesperación se asentó en su pecho. Desde ese momento, supo que algo entre ellos había cambiado, algo innominable, pero que había empezado a crecer. Isabela caminaba lentamente por los silenciosos pasillos de la casona silenciosa, llevando un vaso de té para Julián, como hacía cada noche. Pero al acercarse a su estudio, una voz desconocida se escuchó a través de la puerta entreabierta. «Ha habido nueva información sobre el accidente, señor Montoro». Se congeló en el lugar, su corazón golpeando contra sus costillas. Un miedo instintivo se apoderó de ella, lo que la impulsó a retroceder, apoyándose contra la fría pared y escuchando. La voz de Julián llenó el silencio, baja y controlada, pero llena de furia contenida. «¿Aún no hay evidencia sólida? Hemos seguido múltiples pistas y todas apuntan a un único nombre. Grupo Vargas», dijo el hombre. «Aún no hay prueba directa,
Pero una serie de transacciones financieras sospechosas ocurrieron justo antes del accidente. Algunos testigos podrían haber sabido algo, pero han desaparecido o se han negado a hablar. Isabela sintió un escalofrío recorrer su espalda. Grupo Vargas. No podía ser una coincidencia. Ella sabía quién estaba detrás de esto. Ricardo. No solo se había propuesto arruinar a su familia, también había ido tras Julián. ¿Por qué? ¿Porque Julián era un rival potencial? ¿O había sido su plan todo el tiempo, deshacerse de todo, dejando nada más que destrucción a su paso? Ella apretó los brazos para evitar que temblaran. Si Julián descubría la verdad, no se detendría. Investigaría. Se enfrentaría a Ricardo, y eso lo pondría en peligro. Ella no podía permitir que eso sucediera. Tenía que protegerlo, incluso si eso significaba sacrificarse. Isabela no pudo dormir esa noche. Se revolvió en la cama, su mente atormentada por el peso de 1000 pensamientos contradictorios. ¿Debería decirle la verdad a Julián? ¿Debería dejarlo decidir su propio destino? Pero si lo hacía, sería como entregarlo a las fauces de Ricardo. Y Ricardo, un hombre que no se detendría ante nada para conseguir lo que quería, no dudaría en atacar de nuevo. Sus ojos se posaron en Julián. Él dormía, su rostro más tranquilo de lo habitual. Una de sus manos descansaba suavemente sobre la cama, los dedos ligeramente abiertos, como si buscara algo en sus sueños. Isabela apretó su almohada, sintiendo un agotamiento doloroso en su pecho. No podía perderlo. Pero si guardaba este secreto para siempre, ¿eso arruinaría su amor? Al día siguiente, Julián notó que algo andaba mal. Isabela estaba más tranquila, más distante. Sus ojos cargaban un peso y no podía levantar la voz. Mientras organizaba documentos en su mesa, Julián se acercó de repente, agarrando su brazo y atrayéndola cerca. ¡Isabela! Ella jadeó lentamente, asombrada. Él no podía verla, pero podía sentir cada pequeño cambio en ella. ¿Qué me estás ocultando? Su voz era baja, firme, casi traspasando sus defensas. Isabela se recompuso rápidamente, forzando una sonrisa. ¡Nada! Julián apretó su brazo. Dime la verdad. Su respiración se agitó contra su sien, y de repente no había espacio entre ellos. Julián, yo... Pero antes de que pudiera decir otra palabra, Julián inclinó su cabeza, y sus labios se encontraron. El beso fue lento, pero lleno de un anhelo inesperado, como si hubiera estado reprimido durante demasiado tiempo. Sus ojos se abrieron de golpe. Su cuerpo instantáneamente se tensó, pero luego se cerraron, y ella se rindió a él. Ese beso no fue solo una confesión, fue una declaración. No necesitaron palabras para saber que se pertenecían el uno al otro, y esa noche ella se entregó a él. Se habían convertido en uno, completa e irrevocablemente. A la mañana siguiente, cuando los primeros rayos de luz se filtraron por las ventanas, Isabela abrió los ojos lentamente. Julián aún dormía a su lado, su respiración tranquila, sus rasgos relajados, de una manera rara que nunca antes había visto. Se deslizó con cuidado de la cama, dispuesta a despertarlo y finalmente a decirle la verdad. Pero justo cuando se acercó a la puerta, una voz la detuvo. «Isabela del Valle». Su cuerpo entero se puso rígido. «¡No!». Se dio la vuelta y sintió como si el suelo hubiera desaparecido bajo sus pies. Ricardo Vargas estaba en medio del gran vestíbulo. No estaba solo. 2 fornidos guardaespaldas lo flanqueaban, sus ojos fríos y depredadores. La respiración de Isabela se aceleró.
el pánico en su garganta. Su mirada se dirigió al piso superior, donde Julián aún dormía, ajeno al peligro que se cernía debajo. No podían permitir que lo despertara. Tenía que protegerlo. ¿Sorprendida?, dijo Ricardo con voz llena de burla. Pensé que estabas muerta, pero en cambio, te has estado escondiendo aquí, jugando a la casita con un ciego. Isabela apretó los puños. ¿Qué quieres, Ricardo? Él se adelantó, sus movimientos lentos y deliberados, llenos de amenaza. ¿De verdad creíste que podrías huir de mí para siempre?, dijo. No, Isabela, te he dejado correr bastante tiempo. Su voz bajó, cada palabra llena de una amenaza inesperada. Vuelves conmigo, nos casamos, tal como lo planeamos. Isabela negó con la cabeza, el desafío ardiendo en sus ojos. ¡Nunca! Ricardo gruñó. Su expresión se endureció. Su tono se elevó a algo húmedo y letal. Entonces mataré a Julián Montoro, aquí, ahora mismo. La sangre de Isabela se heló. Él lo sabía. Él sabía lo que Julián significaba para ella. ¡No puedes! ¡Oh, pero sí puedo! Ricardo levantó la cabeza ligeramente. Su sonrisa se torció. ¿Un accidente? ¿Una intervención? ¿Un robo que salió mal? Hay muchas maneras para que un hombre desaparezca para siempre. Isabela soltó una risa aterrada, abriendo los ojos. ¡No! No podía permitir que Julián sufriera. No tenía otra opción. ¿Qué harías tú en esta encrucijada? ¿Te sacrificarías por la persona que amas o buscarías otra forma de luchar? Queremos saber tu opinión en la sección de comentarios. Isabela se sentó en la habitación de Julián, mirándolo dormir. Ella lo sabía. Esta podría ser la última vez que lo vería así. Una lágrima silenciosa se deslizó por su mejilla, secándose en la almohada junto a él. Sus manos temblaron mientras buscaba un trozo de papel en su mesa. Cogió un bolígrafo y comenzó a escribir. Julián, lo siento. La verdad es que no soy solo una chica corriente sin nombre. Soy Isabela del Valle. Huí de mi compromiso con Ricardo Vargas. Y sé que él es quien está detrás de tu accidente. Pero no puedo dejar que corras peligro. Si me quedo, él nunca te dejará en paz. Por eso tengo que irme. No me busques. Olvídame. Te amo. Isabela colocó la carta suavemente sobre la mesa, sus lágrimas borrando algunas palabras en la página. Se volvió hacia Julián, grabando cada detalle de su rostro, el rostro que había llegado a amar más que a nada. Su pecho se quejó con un dolor inesperado. Luego, sin una palabra más, salió de la habitación, del pasillo, y se dirigió a la oscuridad donde Ricardo la esperaba. No miró hacia atrás. No podía permitir que Julián supiera de su sacrificio, que ella lo amaba más que a sí misma. Isabela permaneció inmóvil ante el imponente espejo del hotel más grande de la ciudad. El reflejo que la miraba era el de una novia flotante, ataviada con un inmaculado vestido blanco, su encaje intrincado y perlas brillantes, dispuestas en delicados patrones. Una pequeña tiara reposaba sobre su cabeza, asegurando un suave velo que caía sobre su rostro, ocultando la desesperación en sus ojos. Parecía la novia perfecta, pero este no era un matrimonio perfecto. Durante más de 2 semanas, Ricardo la había mantenido bajo estricta reclusión, cortando todo contacto con el mundo exterior. No importaba cuántas veces se resistiera, él era implacable. Sus amenazas eran tan calculadas como despiadadas, destrozando todas las opciones que tenía. Tan pronto como te cases conmigo, todo esto terminará, murmuraba Ricardo, levantando su barbilla con un sonido que le erizaba los nervios. Serás la señora Vargas y dejaré en paz a Montoro. Pero si todavía piensas en huir, sus dedos se abrieron alrededor de su brazo, su agarre como un torno, su mirada fría y depredadora.
Isabela no tenía ilusiones sobre lo que significaban sus palabras. Si no cumplía, Julián moriría. No tenía otra opción. El suave sonido de la marcha nupcial resonó por la gran catedral de Toledo, señalando la llegada de la novia. De pie, justo afuera de las puertas abiertas, Isabela podía escuchar el murmullo de cientos de invitados esperando adentro, ansiosos por presenciar el gran espectáculo, la unión de dos de las familias más poderosas. Pero cada paso que daba hacia la entrada se sentía como un grillete que se cerraba alrededor de su alma. Se forzó a seguir adelante, ahogando el pánico que se le subía a la garganta. El pasillo se extendía interminable ante ella, flanqueado por rosas blancas y candelabros dorados, y el peso de cientos de miradas. Pero para Isabela, este no era un camino hacia una nueva vida. Era un lento paseo hacia su propia ejecución. En el altar, Ricardo se erguía. Vestido con un esmoquín negro impecablemente diseñado, su expresión de triunfo absoluto. Había ganado. La había doblegado. Nadie lo sabía. Nadie en esta gran ceremonia sabía que la novia radiante, caminando hacia su esposo, clamaba en silencio por ayuda. Nadie, excepto una persona. Justo cuando Isabela llegó al altar, las puertas de la gran catedral se abrieron de repente. El sonido de las pesadas piedras contra el suelo silenciaron toda la habitación. Una voz profunda, imponente, resonó, llena de furia y una resolución irresistible. ¡Paren! ¡Ella me pertenece! El mundo a su alrededor pareció detenerse. Los murmullos de los invitados se convirtieron en silencio y la respiración de Isabela se atascó en su garganta. La voz era inconfundible. Su corazón latía desesperadamente, la incredulidad recorriendo sus venas mientras se giraba lentamente, casi temiendo que fuera solo otro cruel truco de su destino. Pero ahí estaba, Julián Montoro. Se erguía en la entrada, su sola presencia consumiendo la habitación con un aura de poder y determinación. Su traje negro era impecable, perfectamente ajustado, sus hombros cuadrados con autoridad, su mandíbula apretada, sus rasgos endurecidos con tanta furia y algo más profundo, algo mucho más peligroso. Pero lo que dejó a Isabela sin aliento, lo que hizo que sus piernas casi flaquearan bajo ella, fueron sus ojos. Ya no estaban vacíos, ya no estaban perdidos en la oscuridad. Estaban mirándola directamente a ella. Él podía ver. Un grito colectivo se rompió por la catedral. El peso de los murmullos sorprendidos se unió a la densa tensión en el aire. La sonrisa burlona de Ricardo desapareció. Toda su postura se puso rígida. Sus ojos se entrecerraron con precisión letal. ¡Montoro! Su voz era afilada como una navaja, llena de incredulidad y rabia hirviente. ¡Se suponía que estaba ciego! Julián dio un paso adelante, el peso de su presencia sofocante. Su mirada nunca se apartó de Isabela. Me operaron. Su voz era firme, innegable. Isabela no podía respirar. Él la había encontrado. Nunca se había rendido con ella. Y ahora estaba aquí, por ella. El aire en la catedral se volvió sofocante, denso de tensión, mientras Julián avanzaba, cada uno de sus movimientos exudando una determinación inquebrantable. Su mirada se clavó en Ricardo, inquebrantable, su voz baja, pero llena de autoridad. «¡Déjala ir!» Ricardo soltó una risa aguda, su mueca teñida de burla. ¿De verdad crees que puedes simplemente entrar aquí y recuperarla tan fácilmente?
Su tono destilaba diversión, pero había una amenaza subyacente en sus ojos. Julián no desperdició palabras. Se volvió hacia Isabela en su lugar, y en ese momento, el fuego en sus ojos se suavizó. Isabela, ven a mí. La respiración de Isabela se atascó. Todo su cuerpo tembló, y antes de que pudiera detenerlas, las lágrimas rodaron por sus mejillas. El sonido de su nombre en sus labios, la pura convicción en su voz, destrozó hasta la última pared que había intentado construir. Dio un paso vacilante hacia adelante, su corazón latiendo con una esperanza desesperada. Pero antes de que pudiera alcanzarlo, un frío clic metálico cortó el aire. Jadeos estallaron en la catedral. La sangre de Isabela se heló. Ricardo había sacado una pistola. Un silencio cayó sobre la habitación, el caos disolviéndose en un silencio terrible y sofocante. Montoro. La voz de Ricardo era espesa con veneno. Su mano era firme, su puntería inquebrantable, directamente hacia Julián. Sus labios se curvaron en una mueca, su dedo presionando el gatillo. Estuviste ciego y ahora puedes ver. ¿Verdad? Pues bien, me aseguraré de que vuelvas a la oscuridad. Para siempre. El corazón de Isabela latía violentamente. Sus ojos se fijaron en la mano de Ricardo, en el endurecimiento de su agarre sobre la pistola, en el ligero movimiento de su dedo apretando el gatillo. Él iba a disparar. No había tiempo para pensar. No había tiempo para dudar. Ella corrió. ¡Bang! El disparo desgarró el aire, ensordecedor. Final. Por un momento, el mundo se detuvo. La respiración de Isabela se atascó en su garganta. Un dolor punzante e insoportable la atravesó, extendiéndose como un fuego. Su visión se volvió borrosa, mientras algo cálido y húmedo empapaba el delicado encaje de su vestido. Rojo. Un carmesí profundo y expansivo contra el blanco inmaculado de su vestido. La catedral estalló en gritos de horror, jadeos, gritos, el estruendo de sillas. Nada de eso la alcanzó. Lo único que sintió fue cómo sus rodillas cedían bajo ella, cómo la fuerza se le escapaba de las extremidades. Y entonces, unos brazos la atraparon, fuertes, familiares, temblorosos. Julián. Su rostro estaba pálido, sus ojos muy abiertos por el terror, su respiración agitada. La sostuvo cerca. Su agarre se apretaba como si la pura fuerza de voluntad pudiera mantenerla unida. ¡Isabela! Su voz se quebró, cruda de agonía. ¡No! ¡No! ¡Quédate conmigo! Ella intentó sonreír, pero sus labios apenas se movieron. Su mano tembló mientras la levantaba, rozando su mejilla. Julián, viniste por mí. Su voz era apenas un susurro. No, Hables, solo resiste, suplicó él, sus brazos apretándose a su alrededor, como si pudiera evitar que se le escapara. Pero la sangre, tanta sangre, empapaba sus manos, tiñéndolas de rojo. El lamento de las sirenas perforó el aire. Las grandes puertas de la catedral se abrieron de nuevo de golpe. Pero esta vez, no era solo un hombre de pie en desafío. Era la policía. Oficiales armados irrumpieron, con sus armas desenfundadas, sus voces ladrando órdenes. En segundos, Ricardo fue rodeado. Antes de que pudiera hacer un movimiento, una figura lo derribó al suelo. Un agudo clic de esposas se cerró alrededor de sus muñecas, mientras una voz firme le leía su destino. Ricardo Vargas, queda usted arrestado por múltiples cargos, incluyendo conspiración para cometer asesinato, delitos financieros y orquestar el accidente de Julián Montoro. Ricardo se revolvió,
con los dientes apretados de rabia, pero se acabó. Había perdido, pero a Julián no le importaba. Ni siquiera le dedicó una mirada a Ricardo, porque en sus brazos Isabela se le escapaba. La visión de Isabela se volvió borrosa. El mundo a su alrededor se desvaneció en una neblina. Sintió el frío insidioso que se filtraba en su cuerpo, adormeciendo sus extremidades. Pero las manos de Julián, sus manos seguían cálidas, aferrándose a ella como un ancla. «No puedes dejarme», susurró Julián, con la voz ronca y temblorosa. «Por favor, no te vayas». Una lágrima se deslizó de su ojo, cayendo sobre la mejilla de ella. Isabela esbozó una débil sonrisa. «Te amo, Julián». Y luego, oscuridad, sangre. Estaba por todas partes, salpicada en las manos de Julián, empapando el inmaculado mármol blanco del suelo de la catedral, manchando el delicado encaje del vestido de novia de Isabela. La imagen de ella colapsando en sus brazos, su aliento desvaneciéndose, sus ojos perdiendo el foco. Fue un cuchillo directo a su alma, desgarrando todo lo que había conocido sobre el dolor. Nunca había tenido tanto miedo. Cuando llegó la ambulancia, les gritó, les suplicó que se dieran prisa. Subió al vehículo junto a ella, aferrándose a su mano mientras las sirenas ululaban por las calles de Toledo. Cada segundo se estiraba en una pesadilla interminable. «Isabela, abre los ojos, mírame». No hubo respuesta. Su mano, antes tan llena de calidez, se volvía más fría en su agarre. En el momento en que llegaron al hospital, los paramédicos la llevaron rápidamente a la sala de emergencias. Julián intentó seguirla. Su instinto le gritaba que se quedara a su lado, pero los médicos lo apartaron. «Necesitamos operarla de inmediato. Si no se mueve, quizás no lo logre». Las puertas del quirófano se cerraron de golpe en su cara, y Julián no pudo hacer nada. Nada. 7 horas. Él no sabía cuánto tiempo había estado allí, solo que cada minuto que pasaba era una tortura. No sentía nada, ni hambre, ni agotamiento. Solo un dolor crudo e implacable que consumía cada uno de sus pensamientos. Isabela estaba en algún lugar más allá de esas frías y estériles puertas, atrapada entre la vida y la muerte. Y él era impotente para ayudarla. Julián nunca había creído en Dios, pero en ese momento rezó como un hombre desesperado. «Por favor, quien quiera que pueda oírme, no me la quites. Haré cualquier cosa. Solo no la dejes morir». Pero no hubo respuesta. Solo el tic-tac implacable e indiferente del reloj del hospital. Cuando el médico finalmente salió del quirófano, Julián casi se abalanzó hacia adelante, con la respiración agitada. Todo su ser al borde de la desesperación. No le importaba el decoro, la paciencia, ni nada. Solo necesitaba saber si ella estaba viva. La cirugía fue un éxito. Las palabras apenas se registraron antes de que las rodillas de Julián casi cedieran bajo él. El alivio lo invadió como una ola, dejándolo momentáneamente sin peso. Pero luego, el médico continuó. «Sin embargo, aún no ha recuperado la conciencia. No podemos garantizar nada. Todo depende de su voluntad de luchar». El pecho de Julián se apretó dolorosamente. ¿Su voluntad de luchar? No, eso no podía ser. Isabela era una guerrera. Había luchado contra el dolor, contra el miedo, contra las crueles manos del destino. Ella no lo dejaría. No podía, sin pensarlo 2 veces. Empujó al médico, irrumpiendo en la habitación del hospital, y en el momento en que la vio, todo su mundo se derrumbó. Isabela yacía en la cama del hospital, su rostro tan pálido
que casi se confundía con las sábanas blancas. Las máquinas emitían pitidos constantes a su lado. Sus sonidos rítmicos eran un cruel recordatorio de lo frágil que era. 4 vías se enroscaban alrededor de sus brazos, un tubo de oxígeno descansaba sobre sus labios, y un monitor cardíaco marcaba el tiempo como si contara los segundos entre la esperanza y la devastación. Julián se hundió en la silla junto a ella. Sus manos temblaban mientras buscaba las de ella. Frías, tan insoportablemente frías. Su garganta se contrajo mientras entrelazaba sus dedos con los de ella, aferrándose como si la pura fuerza de voluntad pudiera mantenerla atada a él. ¡Isabela! Su voz salió rota, su aliento inestable. «Estoy aquí. No me voy a ir a ninguna parte». Ella no respondió. No se movió. Simplemente yacía allí, un ángel caído, atrapada entre la vida y la muerte. Un miedo paralizante le envolvió el pecho, exprimiéndole el aire de los pulmones. ¿Realmente podría perderla? No, se negaba a aceptarlo. Julián nunca había conocido la verdadera impotencia hasta ahora. Se sentó junto a su cama, aferrando su frágil mano, su pulgar trazando suaves círculos sobre su piel, desesperado por sentir alguna señal de calor. El tiempo había perdido todo significado. Minutos, horas, días se mezclaban en una neblina atormentadora. No comió, no durmió. Simplemente se quedó y habló. Le habló como si ella pudiera oírlo, como si sus palabras pudieran traerla de vuelta. Le contó la primera vez que se conocieron, lo increíblemente terca que había sido, como nunca dejó que su frialdad la alejara. Le describió la forma en que ella reía, la forma en que su presencia le dio color a su mundo, incluso antes de que él pudiera ver. Pero ella permaneció en silencio, inmóvil. El peso de su agotamiento lo oprimía, pero nunca soltó su mano. Su visión se volvió borrosa, su cuerpo cansado más allá de la comprensión. Sin embargo, él se aferró. «Me prometiste que no me dejarías, ¿recuerdas?» Su voz se quebró, apenas un susurro. «Si te despiertas, juro que nunca más te dejaré ir. Lo juro, Isabela». Una lágrima se deslizó por su mejilla, cayendo sobre el dorso de la mano de ella. Y entonces lo sintió. Algo cálido, algo húmedo. Su respiración se atascó. Una sola lágrima se había deslizado por el rabillo del ojo de ella. Ella estaba llorando. El cuerpo entero de Julián se puso rígido. La miró con incredulidad, su corazón martilleando contra sus costillas. Ella podía oírlo. Todavía estaba allí. Un sollozo se atascó en su garganta mientras apretaba su agarre en la mano de ella, presionándola contra sus labios. «Sé que puedes oírme, Isabela. Quédate conmigo. Por favor. Te necesito». A la mañana siguiente, los primeros rayos dorados del amanecer se filtraron por las persianas del hospital, proyectando una suave luz sobre la estéril habitación. Julián yacía desplomado junto a la cama, su frente apoyada sobre sus manos unidas, el agotamiento pesando fuertemente sobre su cuerpo. Entonces, un leve movimiento, un espasmo, un susurro de movimiento contra su palma. La respiración de Julián se detuvo. Levantó la cabeza de golpe, sus ojos fijos en sus delicados dedos, y entonces lo vio. Su mano tembló. Una vez, 2 veces, y luego sus párpados aletearon. Un solo segundo se estiró en una eternidad antes de que sus pestañas se levantaran, revelando un par de ojos cansados y vidriosos. Pero estaban abiertos, y lo estaban mirando a él. Por un momento, Julián no pudo moverse. No podía respirar.
Y entonces, sus labios se abrieron, su voz apenas un susurro, pero llena de vida. ¡Julián! ¡Estoy de vuelta! Su mundo se hizo añicos. Un sonido ahogado se le escapó mientras enterraba su rostro contra la mano de ella. Su cuerpo temblaba mientras cada emoción, alivio, agonía, amor, se desbordó. Las lágrimas que había estado conteniendo durante días finalmente se liberaron. Pero esta vez no eran de desesperación, eran de pura, inalterable alegría. Ella había regresado a él, y esta vez nunca la dejaría ir. Cuando Isabela abrió los ojos, su aliento aún era débil, pero en ellos brillaba un atisbo de vida. Julián sintió que algo dentro de él se liberaba. Una avalancha de emociones lo invadió de golpe. Su mano se apretó alrededor de la de ella, como si soltarla la hiciera desaparecer. Ella era real. Ella estaba aquí. Después de todos los agonizantes días de espera, después del tormento de verla desvanecerse en sus brazos, después de sentirse completamente impotente, ella había regresado a él. Y cuando ella lo miró, esos ojos familiares llenos de calidez y amor, su mundo finalmente volvió a la vida. Julián respiró hondo, controlándose antes de meter la mano en el bolsillo de su chaleco. Sus dedos rozaron algo pequeño y frío. Sin embargo, contenía todas las palabras tácitas que había llevado en su corazón. Poniéndose de pie, se acercó, su corazón errático, y luego se arrodilló. Las luces del hospital captaron el destello del anillo entre sus dedos, los diamantes brillando como una estrella solitaria contra la estéril habitación blanca. Los ojos de Isabela se abrieron de par en par. Nuevas lágrimas se desbordaron mientras lo miraba con incredulidad. Nunca había esperado este momento. No aquí, no ahora, en el mismo lugar donde había luchado por su vida. Pero la mirada de Julián nunca vaciló. Su voz baja, pero llena de una certeza innegable. Una vez viví en la oscuridad, pero tú fuiste la única luz que encontré, y no puedo perderte de nuevo, Isabela. Cásate conmigo. Todo lo demás se desvaneció, los monitores pitando, el olor a antiséptico en el aire, la fría esterilidad de la habitación del hospital. Nada importaba. Solo estaba él, mirándola con un amor tan profundo que la dejó sin aliento. Isabela levantó una mano temblorosa para cubrir su boca, su corazón martilleando dentro de su pecho. No había duda, ni vacilación. Ella había sabido la respuesta mucho antes de que él siquiera preguntara. Lágrimas de alegría cayeron por sus mejillas mientras asentía, su voz quebrada pero llena de certeza. Sí, Julián. Sí, me casaré contigo. Julián sonrió, una sonrisa real y sincera, una que ella había anhelado ver durante tanto tiempo. Con el toque más suave, deslizó el anillo en su dedo, sellando su voto. Desde ese momento, ella le pertenecía a él, y él le pertenecía a ella. Isabela no pudo contener la emoción que la invadía. Lo abrazó, hundiendo su rostro en su hombro, sintiendo la calidez y la fuerza que casi había perdido. Se abrazaron fuertemente, sus latidos fusionándose en uno, como si nada en el mundo pudiera separarlos de nuevo. Un año después, bajo el cielo azul nítido del otoño toledano, Isabela se paró frente al espejo, vestida con un inmaculado vestido de novia blanco. Ya no había miedo, ni pesadillas, solo felicidad, solo amor. Esta vez, se estaba casando por su propia voluntad, con un corazón sin cargas, con un amor que ella había elegido. Al final del pasillo, Julián la esperaba. Sus ojos nunca la dejaron, llenos de una devoción profunda,
e inquebrantable. Una vez había estado perdido, atrapado en su propia oscuridad. Pero ahora estaba allí, esperándola, sonriéndole con la calidez de un hombre que finalmente había encontrado su hogar. Cuando Isabela lo alcanzó, él tomó sus manos, sus dedos entrelazados en una promesa tácita. El mundo a su alrededor desapareció, dejándolo solo a ellos dos en este momento sagrado. Su boda no fue extravagante, ni estuvo llena de ostentosas muestras de riqueza o grandeza. Fue sencilla, íntima, pero más hermosa que cualquier celebración suntuosa. Cuando Julián se inclinó para besarla, toda la habitación estalló en aplausos, pero todo lo que Isabela sintió fue a él, sus labios, su calidez, su promesa. No más dolor, no más separación. Se habían encontrado de nuevo después de todas las tormentas, después de todas las pruebas. Después de la boda, regresaron a sus vidas, pero todo era diferente ahora. Julián retomó su trabajo, pero ya no era un hombre consumido por él. Hizo tiempo para Isabela, para su vida juntos. Ella era su prioridad, su mayor tesoro. E Isabela, después de todo lo que había soportado, tomó una decisión. No dejaría que otras mujeres sufrieran la misma suerte que ella. Con el apoyo de Julián, estableció una fundación para mujeres necesitadas, ofreciéndoles refugio, protección y la oportunidad de reclamar su libertad. Juntos construyeron un futuro, no solo para ellos, sino para aquellos que necesitaban esperanza. Y esta vez, nada podría arrebatárselo. Su vida no siempre fue perfecta, pero siempre se tuvieron el uno al otro. Y luego, 2 años después de su boda, su felicidad se completó aún más. Isabela estaba embarazada. En el momento en que se lo dijo, Julián se quedó inmóvil, completamente quieto durante unos segundos, como si no pudiera creer lo que acababa de escuchar. Luego, sin previo aviso, la atrajo a sus brazos. Su voz temblaba con una emoción abrumadora. ¿Es cierto, Isabela? ¿De verdad estás esperando a nuestro hijo? Sus manos encontraron instintivamente el camino hacia su vientre, descansando suavemente sobre la pequeña vida que crecía dentro de ella. Su respiración se agitó al asimilar la noticia. Iban a ser una verdadera familia. Los meses siguientes se convirtieron en los más dulces de sus vidas. Julián pasaba más tiempo en casa, cuidando a Isabela de todas las formas posibles, desde elegir meticulosamente sus comidas, arreglar la habitación del bebé, hasta pasar noches leyendo libros sobre recién nacidos. Cada noche, sin falta, ponía su mano sobre el vientre de ella, susurrándole dulces historias sobre el mundo a su hijo aún no nacido. Y luego, el día finalmente llegó. Isabela se aferró a la mano de Julián durante cada contracción. Su agarre firme, su cuerpo temblaba de dolor. Pero él nunca la soltó. Cuando el primer llanto de su bebé resonó en la habitación del hospital, Julián sintió que algo dentro de él se rompía. Una ola de amor puro e incontenible, como nada que hubiera conocido antes. Las lágrimas corrían por su rostro mientras miraba al pequeño y perfecto ser en sus brazos, un niño con los mismos ojos azules profundos que su padre. Isabela, exhausta pero sonriente, lo miró. «¿Cómo lo llamamos?», susurró. Julián miró la pequeña vida que sostenía, luego volvió a mirar a Isabela. Su voz era suave, llena de amor, llena de promesas. Ethan Montoro». Isabela asintió, sus ojos brillando de felicidad. A partir de ese día, la casona silenciosa ya no fue un lugar frío y vacío. Se llenó de risas, de la calidez de la familia,
del sonido alegre de Julián levantando a su hijo en el aire, mientras Isabela observaba, su corazón desbordado de amor. Su vida ya no era una historia de tragedia, era una de amor, de sanación, de un futuro construido juntos. Julián una vez creyó que estaba destinado a vivir en la oscuridad, pero Isabela había llegado y se había convertido en su luz. Ahora esa luz ya no le pertenecía solo a ella, sino también a Ethan, el pequeño corazón latiendo que era la prueba más pura de su amor. Se habían perdido una vez, pero esta vez nunca más se soltarían. Juntos construyeron una vida no exenta de desafíos, pero llena de amor y esperanza. Porque el amor verdadero no se trata solo de promesas, se trata de perseverancia, de sacrificio, de elegir luchar el uno por el otro sin importar el costo. Isabela y Julián demostraron que no importa cuán cruel parezca el destino. Mientras dos corazones encuentren el camino de regreso el uno al otro, siempre habrá un camino a seguir. Y quizás la mayor lección de todas, la felicidad no se trata de perfección. Se trata de apreciar los momentos juntos. Sobre todo, el amor no es solo encontrar la luz en la oscuridad. Es convertirse en la luz para la persona que amas. Cuéntanos qué te pareció esta emocionante historia en los comentarios. No olvides darle me gusta a este video y compartirlo con tus amigos y familiares para que más personas puedan disfrutar de ella.